Antes de comenzar, un pequeño y amable recordatorio. Más del 90% de las personas que disfrutan nuestros videos aún no están suscritas. Si te gusta este contenido, agradeceríamos mucho tu apoyo suscribiéndote. Y no olvides comentar desde donde nos estás viendo. Nos encantaría saberlo. Cayó la noche sobre la ciudad industrial abandonada donde las estructuras de metal oxidado crujían con cada ráfaga de viento. Dwight se acurrucaba contra un contenedor de carga roto, su gran complexión temblando por el frío que se filtraba a través de su ropa gastada. Tenía las manos encallecidas por años de duro trabajo antes de perderlo todo. Su chaqueta era delgada y estaba húmeda por la lluvia de la tarde. El único calor que tenía provenía de una vieja manta que una vez perteneció a su esposa, lo último que le quedaba de ella después del accidente que le había quitado la vida y lo había enviado en una espiral hacia la indigencia. La manta era de un azul desvaído, deshilachada en los bordes por años de uso, pero Dwight la atesoraba por encima de todo. En la esquina había una flor bordada, una no me olvides que Sara había cosido ella misma cuando se casaron. Para que siempre tengas algo hermoso, le había dicho, sus ojos arrugándose con la sonrisa de la que se había enamorado. Ahora esos ojos se habían ido para siempre, y la manta seguía siendo su única conexión con una vida que parecía cada vez más un sueño lejano. Dwight llevaba casi un año en la calle. El colapso económico le había costado su trabajo como profesor de ciencias de secundaria, luego su casa y, finalmente, su dignidad. Pero había sobrevivido, rebuscando en el distrito industrial abandonado, recogiendo agua de lluvia y bidones oxidados, y ocasionalmente haciendo trabajos esporádicos a cambio de restos de comida. A sus 43 años, su cuerpo seguía siendo fuerte a pesar de la desnutrición y la exposición. Su mente, aguda a pesar del trauma de haberlo perdido todo. La manta era su posesión más preciada, un escudo tanto contra el frío como contra la aplastante soledad. El lejano sonido del tráfico era su canción de cuna la mayoría de las noches, interrumpido por el ocasional lamento de las sirenas de la policía que lo empujaba más profundamente hacia las sombras. Esa noche, sin embargo, algo más rompió el silencio. Un brillante destello de luz cruzó el cielo como un desgarro en el tejido de la oscuridad, seguido por el sonido de un impacto cercano. Un estruendo que sacudió el suelo bajo sus pies. El ruido resonó a través de los edificios vacíos, activando alarmas de coches en la distancia. El primer instinto de Dwight fue esconderse. Los eventos inusuales rara vez significaban algo bueno para un hombre sin hogar. Pero algo en la calidad de la luz, un resplandor azulado púrpura diferente a todo lo que había visto antes, despertó al científico que aún vivía dentro de él. La curiosidad venció a la cautela. Se envolvió la manta firmemente alrededor de los hombros y se aventuró hacia la fuente de la perturbación. Detrás de una montaña de basura y un contenedor oxidado, Dwight divisó un inusual resplandor azulado que pulsaba débilmente. La luz subía y bajaba como el latido de un corazón, proyectando sombras inquietantes sobre el callejón lleno de escombros. Se acercó con cautela, cada paso medido y silencioso, como había aprendido a moverse por la ciudad sin ser visto. Lo que encontró lo dejó paralizado. Una pequeña figura del tamaño de un niño con la piel azul yacía tendida en el suelo, sangrando un extraño fluido luminiscente por varias heridas. El niño llevaba un traje protector desgarrado, diferente a todo lo que Dwight había visto, hecho de materiales que parecían cambiar de color ligeramente con cada respiración trabajosa. El pecho del ser de piel azul apenas se movía. Cada respiración parecía dolorosa, produciendo un sonido sibilante de lo que parecían ser agallas a lo largo del cuello. Dwight había visto muchas cosas extrañas durante su tiempo en las calles, pero nada como esto. Su mente repasó rápidamente las posibles explicaciones. Un niño disfrazado, una broma elaborada, una alucinación provocada por el hambre. Pero la evidencia ante sus ojos desafiaba toda explicación convencional. Esto era algo que no era de este mundo. La revelación debería haberlo aterrorizado. En cambio, sintió una calma inesperada, el científico en él observando los detalles con precisión clínica. El niño parecía tener aproximadamente 5 años según los estándares humanos, aunque con proporciones ligeramente diferentes, extremidades un poco más largas, cabeza ligeramente más grande.
La piel azul tenía un tenue patrón como de escamas, apenas visible excepto cuando la luz incidía en ciertos ángulos, y la sangre, si eso era lo que era, brillaba con bioluminiscencia. Un rasgo que ningún vertebrado terrestre poseía. Dwight vaciló, retrocediendo un pequeño paso cuando los párpados del niño alienígena se movieron. Pero algo en los ojos del ser cuando se abrieron. Dolor, miedo, resignación resonaron en el hombre. Eran emociones que conocía íntimamente, que había visto reflejadas en sus propios ojos en los escaparates rotos. A pesar de la apariencia alienígena, la vulnerabilidad fundamental de un niño herido trascendía las especies. Sin decir una palabra, se acercó y retiró con cuidado su preciada manta, colocándola sobre el tembloroso niño azul, arropándola alrededor de los pequeños hombros del alienígena con el mismo cuidado que habría mostrado a su propio hijo si hubiera sido bendecido con uno. El bordado de la No me olvides descansaba cerca de la cara del niño, sus pétalos azules casi coincidiendo con el tono de la piel del alienígena. Los ojos del ser se abrieron de golpe, revelando iris de un profundo ámbar con pupilas verticales que se dilataron de sorpresa. Estudiaron al hombre humano con una expresión de incredulidad, como si no pudieran comprender este simple acto de bondad. La mano del niño, de 4 dedos con una articulación extra, se extendió tentativamente para tocar el brazo de Dwight. «Estás herido, pequeño», susurró Dwight, su voz áspera por el desuso. Estas fueron las primeras palabras que había pronunciado en voz alta en días, habiendo aprendido que hablar solo en la calle solo atraía atención no deseada. «No te preocupes, te ayudaré». El niño alienígena intentó hablar, pero solo logró emitir una débil serie de chasquidos que no significaban nada para el hombre. Cuando el visitante de piel azul intentó sentarse, inmediatamente se desplomó de nuevo. Su respiración era trabajosa y sus movimientos espasmódicos. Una ola de dolor recorrió el rostro del alienígena, y Dwight reconoció esa expresión. Era universal, trascendiendo especies y mundos. Al observar más de cerca las heridas del niño, Dwight pudo ver lo que parecían ser quemaduras a lo largo de un lado del pequeño cuerpo y una herida más profunda en el abdomen que goteaba el fluido luminiscente con mayor intensidad. El traje protector estaba roto y carbonizado en algunos lugares, sugiriendo algún tipo de choque o explosión. Recurriendo a un entrenamiento de primeros auxilios olvidado hacía mucho tiempo, Dwight supo que necesitaba detener la hemorragia y mantener al niño caliente. Se apresuró a recuperar una vieja botella de agua que había rescatado antes, una de sus pocas posesiones además de la manta. El plástico estaba agrietado, pero aún contenía líquido. Regresó para ofrecérsela al niño herido, quien la estudió momentáneamente antes de aceptar. El pequeño alienígena, Cliff, aunque Dwight aún no sabía su nombre, tomó pequeños y agradecidos sorbos, su garganta moviéndose extrañamente al tragar. El agua se derramó por su barbilla, mezclándose con la sangre luminiscente, creando riachuelos que brillaban suavemente en la oscuridad. Buscando a su alrededor algo que pudiera servir de vendaje, Dwight vio una camiseta desechada que parecía relativamente limpia. La rasgó en tiras y vendó cuidadosamente las peores heridas del niño, trabajando con suavidad para evitar causar más dolor. El alienígena lo observaba con aquellos extraños ojos ámbar. La curiosidad reemplazando gradualmente el miedo mientras Dwight trabajaba. El aire de la noche se enfrió más, y Dwight notó que el alienígena temblaba más violentamente. Sin dudarlo, el hombre se acercó, compartiendo el poco calor corporal que tenía. El niño alienígena se puso rígido al principio, luego se relajó gradualmente, su respiración volviéndose un poco más regular. Dwight sintió una inesperada protección invadirlo. Esta pequeña y herida criatura era solo un niño, perdido y herido, lejos de casa. Cualesquiera que fueran las diferencias entre ellos, parecían triviales en comparación con su vulnerabilidad compartida en ese momento. «Todo va a estar bien», murmuró Dwight, aunque no tenía idea de si eso era cierto o si el niño podía entenderlo. «Te tengo». A lo lejos, los sonidos de motores se hicieron más fuertes. Zumbidos mecánicos que parecían buscar en lugar de pasar de largo. Luces de búsqueda barrían los edificios cercanos, metódicas en sus patrones. El rostro del niño alienígena se contrajo con alarma,
unas estructuras parecidas a mandíbulas a los lados de su boca temblando con lo que solo podía ser miedo. Su pequeña mano buscó instintivamente algo en su cinturón, pero lo que sea que hubiera estado allí había desaparecido. El patrón de búsqueda no se parecía a ningún procedimiento policial o militar que Dwight hubiera presenciado. Las luces se movían con una precisión antinatural, cubriendo sistemáticamente cada centímetro de terreno a medida que se acercaban al lugar del accidente. Quienquiera o lo que sea que estuviera buscando, sabía exactamente lo que buscaba. Dwight se llevó un dedo a los labios. Silencio, un gesto que esperaba fuera universalmente entendido. Se había escondido de las autoridades suficientes veces como para reconocer el valor de la quietud. El niño asintió una vez, mostrando que comprendía. Juntos, se retiraron más profundamente en las sombras del callejón. Dwight cargaba al pequeño alienígena con la mayor delicadeza posible para evitar agravar sus heridas. Encontraron refugio detrás de un muro derrumbado, el estrecho espacio apenas lo suficientemente grande para ambos si se apretaban. El helicóptero pasó por encima, su luz de búsqueda cortando la noche como una cuchilla, fallando su escondite por apenas unos metros. La luz se detuvo brevemente en un callejón cercano antes de continuar su barrido y desvanecerse gradualmente en la distancia. Solo entonces Dwight soltó el aliento que había estado conteniendo, sus hombros cayendo con alivio. «No creo que nos hayan visto», susurró, aunque sabía que el niño no podía entender sus palabras. El tono, sin embargo, pareció transmitir su significado. El alienígena se relajó ligeramente en sus brazos, la tensión en el pequeño cuerpo azul disminuyendo marginalmente. El hombre tocó suavemente el hombro del niño, sintiendo la extraña textura de la piel, algo entre escamas y suavidad, fresca al tacto, pero no fría. Ofreció una tranquilidad sin palabras hasta que los ojos del alienígena finalmente se cerraron en un sueño agotado. Dwight permaneció despierto, vigilante, estudiando a este visitante de más allá de las estrellas. A pesar de todo lo que había perdido, sintió un extraño sentido de propósito agitarse dentro de él, una necesidad de proteger a este ser vulnerable que, literalmente, había caído en su vida. A medida que la noche se profundizaba, la mente científica de Dwight catalogaba observaciones. El patrón de respiración del niño seguía un ritmo diferente a la respiración humana. 3 respiraciones rápidas seguidas de una más larga. La luminiscencia de la sangre disminuía gradualmente a medida que las vendas improvisadas hacían su trabajo, sugiriendo algún tipo de mecanismo de coagulación similar a las plaquetas humanas. Lo más fascinante eran las diminutas pecas fosforescentes en el rostro del niño, que parecían pulsar débilmente al ritmo de lo que Dwight supuso que era un latido del corazón. A pesar de la fisiología alienígena, había algo innegablemente infantil en el rostro del ser y en su sueño, una inocencia que trascendía las diferencias de especies. Dwight se encontró preguntándose sobre el hogar del niño, sus padres, las circunstancias que lo habían traído a la Tierra solo y herido. ¿Había habido otros? ¿Alguien lo buscaba además de los ominosos buscadores? El amanecer irrumpió con fuertes pisadas entrando en el callejón. Movimientos deliberados y coordinados que instantáneamente pusieron a Dwight en alerta. Un escuadrón de seres armados con trajes oscuros se acercó a su ubicación, sus formas altas e imponentes contra la pálida luz de la mañana. Se movían con precisión militar, con las armas desenfundadas, pero sostenidas en posición de alerta en lugar de apuntar. Al igual que el niño, tenían la piel azul, pero sus rostros eran más duros, marcados con lo que parecían cicatrices ceremoniales o tatuajes que seguían los contornos de sus huesos faciales. Dwight instintivamente apretó su agarre sobre el niño dormido, su cuerpo tensándose mientras calculaba rutas de escape y no encontraba ninguna. Los alienígenas los tenían rodeados, sus armas diferentes a todo lo que había visto. No eran exactamente pistolas, ni armas de energía de ciencia ficción, sino algo intermedio con una cualidad orgánica en su diseño. El niño alienígena, despertado por la conmoción, se sobresaltó. Apoyándose en la pared para sostenerse, luchó por sentarse erguido, sus fuerzas casi agotadas. Una pequeña mano se presionó contra una herida que aún supuraba luminiscencia. Se tambaleó peligrosamente y Dwight instintivamente lo estabilizó,
su instinto protector superando su miedo a los recién llegados armados. Uno de los guerreros alienígenas gritó en un idioma desconocido, haciendo que Dwight levantara la mano lentamente, mostrando que estaba desarmado. El gesto universal de rendición pareció registrarse en ellos, ya que varios bajaron ligeramente sus armas. El niño levantó la mano, señalando hacia el hombre. Su voz, aunque débil, transmitía una autoridad que parecía incongruente con su pequeño tamaño. Habló rápidamente en su idioma, chasquidos, silbidos y tonos profundos que parecían requerir más de un aparato vocal. La postura de los guerreros cambió de inmediato, las armas bajaron aún más mientras intercambiaban miradas. Dwight permaneció en silencio, pero se mantuvo firme, con los hombros cuadrados a pesar de su miedo. Había enfrentado suficientes dificultades como para saber que mostrar debilidad a menudo invitaba a la agresión. Mantuvo una mano en el hombro del niño, un gesto de protección y conexión que no pasó desapercibido para los guerreros que observaban. Los alienígenas armados los rodearon, sus armas creando un perímetro que hacía imposible la huida. Un guerrero, distinguido por marcas adicionales en su armadura y un diseño de casco más elaborado, se arrodilló y habló a través de un dispositivo traductor adherido a su garganta. El príncipe está vivo. Las palabras estaban teñidas de incredulidad y alivio. La traducción mecánica transmitía matices emocionales a pesar de su naturaleza artificial. El guerrero arrodillado estudió a Dwight intensamente, inclinando ligeramente la cabeza como si estuviera perplejo por la presencia del humano. Príncipe, repitió Dwight, la palabra lo tomó por sorpresa. Miró al niño con una nueva comprensión. No solo un niño alienígena perdido, sino realeza, lo que explicaba el esfuerzo de búsqueda coordinado y la deferencia que los guerreros ahora mostraban. El niño hizo un gesto hacia Dwight, sus movimientos indicando que el hombre lo había ayudado a sobrevivir la noche. Luego habló de nuevo en su idioma, el traductor captando fragmentos. Me ayudó, dio calor, detuvo el sangrado. Los guerreros intercambiaron miradas, sus expresiones ilegibles detrás de los cascos parcialmente transparentes, pero finalmente decidieron llevarse al humano con ellos. Uno se acercó a Dwight, quien se tensó, pero no se resistió. El niño emitió otro sonido, más agudo, autoritario a pesar de su corta edad, y el guerrero retiró la mano, arrodillándose en su lugar al nivel del hombre. Tu salvar príncipe. Príncipe decir tu venir seguro. La traducción era tosca, con un fuerte acento, pero comprensible. El guerrero se llevó el puño al pecho en lo que parecía ser un gesto de respeto o gratitud. Dwight miró del guerrero al niño, buscando confirmación. El alienígena herido asintió una vez. El movimiento le causó un dolor visible. Tras un momento de vacilación, Dwight dio un paso adelante, todavía sosteniendo el borde de su manta que permanecía sobre los hombros del niño, una tenue conexión entre ellos. Iré, dijo, sabiendo que probablemente no podían entender sus palabras, pero esperando que su conformidad fuera clara. Pero no lo dejaré hasta que sepa que está a salvo. El guerrero extendió la mano, con la palma hacia arriba en un gesto universal de paz. La piel azulada tenía una sutil iridiscencia a la luz de la mañana. Pequeñas escamas capturando el sol como prismas microscópicos. Dwight puso su mano en la del alienígena, sintiendo la extraña textura, fresca y ligeramente áspera, como tocar papel de lija fino. El guerrero asintió con respeto e hizo un gesto para que Dwight lo siguiera mientras otro levantaba cuidadosamente al niño herido. El joven príncipe protestó débilmente, tratando de caminar por su cuenta, pero sus heridas eran demasiado graves. Con una dignidad reacia, se dejó llevar. Se dirigieron hacia lo que parecía ser un vehículo disfrazado bajo lonas de camuflaje, su verdadera forma imposible de discernir hasta que estuvieron casi encima. Cuando quitaron las lonas, Dwight ahogó un grito involuntario. La nave no se parecía a nada en la ingeniería humana. Curvas orgánicas que se mezclaban con una precisión geométrica. Materiales que parecían respirar con el sutil ritmo de sus sistemas de energía. Sin motores visibles, sin puertos de escape, nada que se ajustara a la aeronáutica terrestre. El niño fue colocado cuidadosamente en un dispositivo similar a una camilla que flotaba sin soporte visible.
Dispositivos médicos se conectaron inmediatamente para monitorear su condición. Los instrumentos emitían suaves tonos musicales mientras trabajaban. Las pantallas mostraban información en una escritura que Dwight no podía empezar a descifrar. Mientras se preparaban para partir, Dwight observó cómo el parque industrial abandonado desaparecía detrás de ellos, preguntándose si alguna vez volvería a ver la Tierra. La parte racional de su mente sabía que debería estar aterrorizado. Literalmente se estaba poniendo en manos de alienígenas, abordando su nave hacia un destino desconocido. Sin embargo, una extraña calma se había apoderado de él. Después de perder todo lo que definía su vida, quizás había una cierta libertad en esta última e increíble desviación de la normalidad. El interior de la nave desafió las expectativas de Dwight. En lugar del entorno mecánico y estéril de la ciencia ficción, los espacios eran cálidos, orgánicos, llenos de plantas vivas que parecían formar parte de los sistemas de la nave. La luz provenía de paneles bioluminiscentes que ajustaban su brillo automáticamente a medida que se movían por diferentes secciones. Lo más llamativo era la ausencia de ángulos agudos. Cada superficie se curvaba grácilmente hacia la siguiente, creando una sensación de flujo continuo en toda la nave. El viaje duró horas, pasando por túneles subterráneos y pasajes ocultos que parecían diseñados para evitar la detección. Dwight permaneció alerta, estudiando a sus captores o rescatadores. No estaba seguro de cuál de las dos cosas eran, y sin quitar el ojo del niño herido. El personal médico trabajaba sobre el joven príncipe, sus movimientos eficientes y coordinados, usando instrumentos que parecían fundirse con sus manos mientras trataban sus heridas. El niño permaneció consciente en todo momento, mirando ocasionalmente hacia Dwight como para asegurarse de que el humano todavía estaba allí. A pesar del dolor que debía estar experimentando, el joven príncipe mantuvo una compostura que parecía más allá de sus años, emitiendo órdenes ocasionales que los demás obedecían sin cuestionar. Cuando finalmente emergieron de los túneles, se acercaban a lo que Dwight inicialmente tomó por una cadena montañosa en el horizonte. A medida que se acercaban, su percepción cambió drásticamente. Lo que había visto como formaciones naturales se reveló como estructuras masivas parcialmente camufladas contra el paisaje. Una magnífica proeza de ingeniería que la tecnología humana no podría ni empezar a igualar. Una enorme nave espacial flotaba sobre un claro aislado. Su superficie cambiaba entre la visibilidad y un camuflaje casi perfecto mientras la tecnología activa de curvatura de la luz respondía a las cambiantes condiciones ambientales. La nave no se parecía a nada de la ciencia ficción humana, orgánica pero geométrica, sus materiales parecían respirar con el sutil ritmo de sus sistemas de energía. Dwight fue conducido a bordo a través de una rampa que se materializó desde el propio casco. Sus sentidos abrumados por la tecnología que lo rodeaba. En el interior, fue testigo de cómo llevaban al niño apresuradamente a lo que parecía ser una bahía médica, distinguida por símbolos que pulsaban con una luz suave. El personal médico se movió con mayor urgencia ahora que estaban a bordo de la nave principal, hablando rápidamente en su idioma de chasquidos mientras transferían al joven príncipe a una plataforma de tratamiento más sofisticada. Una arde de Kembra con ojos plateados que atrapaban la luz como espejos se acercó a Dwight. Sus movimientos eran más fluidos que los de los guerreros, su complexión ligeramente menos imponente, aunque todavía más alta que un humano promedio. Llevaba lo que parecía ser una prenda ceremonial sobre ropa funcional, sugiriendo una posición de autoridad fuera de la estructura militar. IA, dijo a través de un colgante traductor que colgaba de su cuello. El dispositivo más elegante y preciso que el equipo del guerrero. ¿Tú a salvo? ¿Tú ayudar, príncipe Cliff? Agradecidos. ¿Su nombre es Cliff?, preguntó Dwight. El nombre de sonido humano lo sorprendió. Traducción aproximada, explicó Gia, su expresión mostrando comprensión de su confusión. Nombre verdadero tiene sonido humanos no pueden hacer. Cliff, coincidencia más cercana en tu idioma. Es un príncipe, continuó Dwight, observando cómo el personal médico se arremolinaba alrededor de la pequeña figura azul, sus instrumentos emitiendo suaves pulsos de luz de colores que parecían hundirse en las heridas del niño. Tercer hijo del comandante supremo en Laura, confirmó ella, su traductor transmitiendo una nota de orgullo.
Muy importante desaparecido durante misión diplomática para estudiar la Tierra. Dwight asintió lentamente, procesando esta información. Las implicaciones eran asombrosas. No solo el contacto con una especie alienígena, sino la confirmación de que habían estado estudiando la Tierra, quizás durante algún tiempo. ¿Estará bien? Sí. Heridas sanan. Tú lo salvaste cuando otros no lo harían. Sus ojos plateados lo estudiaron con curiosa intensidad como si intentara resolver un rompecabezas. ¿Por qué tu ayudar, niño alienígena? La mayoría de los humanos temen lo diferente. La pregunta tomó a Dwight por sorpresa. En el momento de encontrar a Cliff, no había sopesado conscientemente las opciones ni considerado la naturaleza alienígena del niño. Simplemente había respondido a un niño herido. Pensó por un momento antes de responder simplemente. Necesitaba ayuda. Es solo un niño. Algo en la expresión de Jia cambió. Aprobación, quizás respeto. Ven, debes tener hambre. Lo condujo por pasillos que se curvaban en suaves arcos, las paredes incrustadas con lo que parecía ser circuitería viva, venas de material luminiscente que pulsaban con información o energía. Dwight no pudo determinar cuál. Otros Arts que pasaban se detenían a mirar al humano. Sus reacciones iban desde la curiosidad hasta una evidente desconfianza. Dwight escuchó fragmentos de conversaciones traducidas de dispositivos traductores cercanos. Humano encontrador príncipe comandante interesado. Las siguientes horas pasaron en un borrón mientras a Dwight le daban comida diferente a todo lo que había probado antes. Sabores que desafiaban la categorización, texturas que cambiaban a medida que las consumía, proporcionando una experiencia sensorial más allá de la cocina terrestre. Lo limpiaron en agua que parecía eliminar la suciedad sin jabón, el líquido de alguna manera identificando y disolviendo la suciedad mientras dejaba intactos los aceites naturales de su piel. Le proporcionaron ropa hecha de un material que se ajustaba a la temperatura de su cuerpo, ofreciendo calor sin volumen ni peso. Durante todo esto, Dwight siguió preguntando por Cliff, recibiendo garantías de que el joven príncipe se estaba recuperando bien. Jia explicó que el niño había sido separado de su equipo diplomático durante su observación encubierta de los asentamientos humanos. Un mal funcionamiento en su transporte personal había causado el accidente que Dwight había presenciado. Otros buscando cuando tú lo encontraste, explicó ella. Pero lugar equivocado, señal revuelta por metales de la ciudad. ¿Por qué estaba solo?, preguntó Dwight, preocupado por la idea de enviar a un niño, incluso uno alienígena, a una situación tan peligrosa. La expresión de Jia sugería que era una pregunta complicada. Jóvenes ven diferente, ojos frescos, sin prejuicios, Cliff especialmente talentoso, puede sentir estados emocionales entre especies, valioso para primeras impresiones. Cuando finalmente le permitieron ver al niño, Dwight fue conducido a una cámara de recuperación donde Cliff estaba sentado apoyado en cojines, su piel azul todavía pálida, pero sus ojos claros y alertas. El rostro del niño se iluminó cuando vio entrar al humano, un sonido de gorjeo escapando antes de que su traductor se activara. Dwight, dijo el niño, el nombre sonando extraño con la inflexión alienígena. ¿Recordaste? No te dije mi nombre, dijo Dwight, confundido por el saludo. Cliff se tocó la sien con una mano de 4 dedos. Mente toca cuando duermo, explicó. La traducción daba a las palabras una cualidad de hecho que desmentía su extraordinaria implicación. Aprendí algunas cosas. No permitido usualmente, pero emergencia. ¿Leíste mi mente?, preguntó Dwight, sin saber si estar impresionado o perturbado. No leer tocar. Diferente, Cliff luchó por explicar a través de las limitaciones del traductor. Como sentir eco, no pensamientos. Recuerdos con fuerte sentimiento adjunto. Dwight se acercó con cautela, aún inseguro de su posición entre estos seres avanzados. La cámara de recuperación era cómoda pero claramente diseñada para la observación médica, con sutiles instrumentos incrustados en las paredes y el techo. ¿Cómo te sientes, chico? Mejor. Los ojos de Cliff, tan alienígenas pero tan expresivos, estudiaban al humano con una curiosidad descarada. Tú sin techo, sin familia, triste por dentro. La franqueza de la observación hizo que Dwight se estremeciera. Sí, bueno,
La vida pasa. ¿Por qué tú dar manta última cosa de persona pareja? Dwight vaciló, incómodo con la pregunta. La manta yacía doblada a los pies de la cama de Cliff, limpia pero aún reconocible con su no me olvides bordada. Pensó en Sara, en lo que ella habría hecho en la misma situación. La necesitabas más que yo, dijo finalmente, la simple verdad detrás de su acción. Cliff consideró esto, inclinando la cabeza en un gesto que le recordó a Dwight a un niño curioso, independientemente de la especie. Padre querrá conocerte, salvó sangre real. Muy importante para Ardex. ¿Arctex? Así es como se llaman, preguntó Dwight, aprovechando la oportunidad para aprender más sobre sus anfitriones. Sí. De mundo natal Ardbas. Cliff parecía complacido por el interés del humano. 7 sistemas bajo protección Ard. El alcance de esta afirmación, una referencia casual a múltiples sistemas estelares bajo un solo gobierno, dejó a Dwight momentáneamente sin palabras. Antes de que pudiera formular otra pregunta, la puerta se deslizó para dar paso a un imponente Arde cuya presencia llenó inmediatamente la habitación. A diferencia de los demás, su piel azul era más oscura, casi índigo, y estaba cubierta de intrincadas marcas que parecían servir tanto como insignias de rango como de historia personal. Se movía con la gracia confiada de alguien acostumbrado al mando, sus ojos ámbar fijándose inmediatamente en Dwight con una intensidad que hizo que el humano quisiera retroceder. Padre, la voz de Cliff transmitía tanto respeto como afecto. El comandante supremo inclinó la cabeza ligeramente hacia su hijo antes de dirigirse a Dwight directamente. Su postura irradiaba una autoridad que no requería traducción. Soy Serich, comandante de la flota Ark y guardián de los 7 sistemas. Su voz a través del traductor era profunda y resonante, el dispositivo luchando por transmitir el poder natural detrás de sus palabras. Salvaste a mi hijo cuando no tenías ninguna obligación, cuando la mayoría de tu especie habría corrido o atacado. Dwight se enderezó, encontrando la mirada del comandante a pesar de su intimidante presencia. Años de enfrentarse a administradores escolares y padres enojados le habían dado práctica para mantener la compostura ante figuras de autoridad. Es un niño. De donde yo vengo, eso es obligación suficiente. Algo parpadeó en la expresión de Serich. Sorpresa, quizás respeto. Entonces tu gente tiene más honor de lo que nuestra inteligencia sugería. Se acercó más, elevándose sobre Dwight. Diste tu única posesión para salvar a mi hijo, la manta de tu pareja. Dwight se tensó, incómodo con lo mucho que sabían de él a través del toque mental de Cliff. La invasión de la privacidad, por muy bien intencionada que fuera, lo dejó sintiéndose expuesto. Era solo una manta. No. El tono de Sarik no admitía discusión. Fue un sacrificio. Entre nuestros decks, tales acciones crean una deuda de sangre. Te debo la vida de mi linaje. La formalidad de la declaración flotó en el aire entre ellos. Dwight, sin saber cómo responder, simplemente asintió, reconociendo el significado cultural, aunque no lo entendiera del todo. Regresaremos a ello. Laura, continuó Sara. Vendrás, aprenderás nuestras costumbres. Encontrarás un lugar si lo deseas. No era realmente una pregunta, pero Dwight entendió que se le estaba ofreciendo una elección. La primera elección real que había tenido en años. Miró a Cliff, el pequeño príncipe alienígena que observaba el intercambio con ojos brillantes e inteligentes. Luego de nuevo a Serich, cuya imponente presencia de alguna manera no transmitía amenaza, sino oportunidad. No parece que me espere mucho allá atrás, dijo Dwight. Finalmente, iré. El viaje a Atlaura duró varios días según el cálculo humano, aunque el tiempo parecía fluir de manera diferente a bordo de la nave. A Dwight le dieron aposento cerca de los de Cliff, un gesto de honor que no entendió del todo hasta que Gia le explicó que la proximidad a los miembros de la familia real estaba reservada para los oficiales de más alto rango y los que tenían deudas de sangre. No son aposentos de invitado, enfatizó, aposentos familiares es significativo. La habitación en sí era más lujosa que cualquier cosa que Dwight hubiera experimentado, incluso antes de quedarse sin hogar. Una espaciosa cámara con paredes vivas que respondían a su presencia, ajustando la temperatura, la luz e incluso el sonido ambiental para crear una comodidad óptima.
La cama se amoldaba perfectamente a su cuerpo, la comida dispensada por unidades de pared se adaptaba a las necesidades nutricionales humanas mientras lo introducía en la cocina Ard. Durante el viaje, Dwight pasó horas con Cliff, quien estaba ansioso por aprender sobre la Tierra y los humanos. La mente rápida del niño y su curiosidad infinita le recordaron a Dwight el maestro que una vez fue, antes de que el colapso económico eliminara los fondos para la educación y lo enviara en una espiral hacia la pobreza. Por primera vez en años, sintió la satisfacción de compartir conocimientos, de ver el entendimiento amanecer en los ojos de un estudiante, incluso si esos ojos tenían pupilas verticales y estaban en una piel azul. ¿Por qué los humanos pelean tanto con otros humanos?, preguntó Cliff durante una de sus sesiones. Su traductor luchaba por transmitir la genuina perplejidad detrás de la pregunta. Dwight suspiró, sin saber cómo explicar la compleja historia de conflictos de la humanidad a alguien de una civilización aparentemente más unificada. Esa es una gran pregunta, chico. Recursos, creencias, poder, a veces solo miedo a los que son diferentes. Como el miedo a los alienígenas. La cabeza de Cliff se inclinó. El ahora familiar gesto de curiosidad. Sí, aunque no hemos tenido mucha experiencia con alienígenas reales hasta ahora. Dwight sonrió débilmente. Principalmente solo hemos imaginado cómo podrían ser. De buenas maneras o de malas maneras. De ambas, admitió Dwight. Algunas de nuestras historias tienen a los alienígenas como sabios maestros o aliados. Otras los tienen como invasores o monstruos. ¿Cuál soy yo?, preguntó Cliff, la franqueza típica de sus preguntas. Dwight consideró a la pequeña figura azul ante él, un niño con el peso de la responsabilidad diplomática sobre sus hombros, pero que aún poseía la inocencia esencial de la juventud. Ninguno, eres solo Cliff. La respuesta pareció satisfacer al joven príncipe, quien asintió pensativamente antes de lanzarse a otra línea de preguntas sobre los animales de la Tierra, que encontraba particularmente fascinantes. A cambio, Cliff le enseñó sobre la cultura ártica, la historia y la compleja estructura política de los 7 sistemas. Dwight aprendió que los Ardex eran una raza antigua, tecnológicamente avanzada, pero tradicional en sus estructuras sociales. Los linajes familiares y las deudas de honor formaban la columna vertebral de su sociedad, con la lealtad personal valorada por encima de las ideologías abstractas. También aprendió que la Tierra estaba clasificada como un mundo en cuarentena, un planeta con vida inteligente considerado demasiado volátil e internamente dividido para ser bienvenido en la comunidad galáctica mayor. La misión diplomática que había traído a Cliff a la Tierra había sido controvertida, parte de una iniciativa de reevaluación impulsada por facciones progresistas entre los Ardex. ¿Por qué enviar a un niño a una misión diplomática?, le había preguntado Dwight a Hya durante una de sus conversaciones. Los niños reales son entrenados desde el nacimiento para la observación, explicó ella mientras le enseñaba a operar los sistemas de información de la nave adaptados para uso humano. Percepción pura, no nublada por preconceptos adultos. Cliff, especialmente dotado, puede sentir estados emocionales a través de las fronteras de las especies. Esto explicaba el toque mental que Cliff había mencionado y por qué el joven príncipe había sido enviado a pesar de los aparentes peligros. También explicaba por qué la búsqueda de él había sido tan intensiva una vez que su nave perdió contacto. ¿Tienes hijos?, preguntó Hya inesperadamente, sus ojos plateados estudiándolo con esa mirada penetrante que parecía característica de su especie. La pregunta tomó a Dwight por sorpresa. No, respondió después de un momento. Sara y yo queríamos, pero hubo complicaciones, problemas médicos. Hya asintió, el traductor incapaz de transmitir completamente la sutileza de su expresión. Sin embargo, sabes cómo cuidar a un joven. Instinto natural. Era maestro, explicó Dwight. Ciencias de secundaria durante 15 años antes de que cerraran las escuelas. Maestro, repitió la palabra, que parecía tener un significado especial. Eso explica mucho entre nuestros decks. Los educadores son muy valorados. Profesión sagrada. La noción de la enseñanza como una profesión sagrada trajo una sonrisa triste al rostro de Dwight. Que diferente de la Tierra, donde lo habían descartado sin pensarlo 2 veces cuando los presupuestos se ajustaron,
donde sus años de servicio no significaron nada frente a la conveniencia financiera. A medida que se acercaban a Atlaura, Dwight fue invitado a la cubierta de mando para presenciar su llegada. El planeta en sí era impresionante, dominado por vastos océanos de un profundo púrpura con masas de tierra de color rojizo y dorado dispuestas en patrones de archipiélago. Pero más impresionantes eran las estructuras orbitales, enormes plataformas que albergaban a millones, conectadas por sistemas de tránsito que parecían hilos brillantes desde la distancia. Atlaura misma es hostil a la habitación en la superficie, explicó Zarik, notando la expresión de asombro de Dwight. El comandante había tomado un sorprendente interés en la educación del humano, a menudo uniéndose a las sesiones de Cliff para observar o agregar sus propias perspectivas. Hogar ancestral, pero ahora vivimos arriba en ciudades del cielo. La nave atracó en una de las plataformas más grandes, una estructura en expansión que Dwight aprendió era el centro administrativo real y hogar de las familias gobernantes. Al desembarcar, se encontró en el centro de una curiosa atención. El primer humano que la mayoría de los Arctecs habían visto en persona. Los susurros lo siguieron por los relucientes pasillos. Ser terrestre salvó al príncipe. Deuda de sangre del comandante. Primitivo pero honorable. Dwight mantuvo su enfoque en Cliff, quien caminaba adelante con la confianza natural de un niño que conocía su lugar en el mundo. A pesar de su pequeña estatura, el joven príncipe imponía respeto a todos los que pasaban, recibiendo saludos formales de los guerreros y reverencias respetuosas de los civiles. Los días que siguieron fueron un torbellino de nuevas experiencias mientras Dwight se adaptaba a la vida entre los Ardex. Le dieron aposentos en el sector real, un gesto que levantó cejas entre los oficiales de la corte, pero que no fue cuestionado abiertamente dada la declaración de deuda de sangre de Zarak. Gia fue asignada como su enlace cultural, enseñándole los protocolos adecuados y explicando las complejas jerarquías sociales que gobernaban la sociedad ártica. Cliff lo visitaba a diario, a menudo trayendo materiales educativos o pequeños regalos, artefactos y curiosidades que ayudaban a Dwight a entender su nuevo entorno. A pesar de la diferencia en sus edades y especies, se formó una genuina amistad entre ellos. La experiencia compartida de su primer encuentro, creando un vínculo que trascendía las relaciones convencionales. El joven príncipe se deleitaba especialmente en mostrarle a Dwight las instalaciones educativas donde aprendían los niños árticos. A diferencia de las escuelas de la Tierra con sus estructuras rígidas, estos eran espacios orgánicos donde el aprendizaje ocurría a través de la inmersión y la experiencia. La enseñanza era considerada una de las más altas vocaciones entre los Arcs, con los educadores teniendo un estatus igual al de los comandantes militares. «Podrías enseñar aquí», sugirió Cliff un día mientras observaban a jóvenes Arquex interactuar con un modelo interactivo de un sistema estelar sobre la Tierra, sobre los humanos. La idea le pareció a Dwight tanto atractiva como abrumadora. «No sé lo suficiente sobre tu gente todavía, y la barrera del idioma, la integración neuronal resuelve eso», interrumpió Cliff con confianza. «Padre ya lo aprobó». «¿Integración qué?», preguntó Dwight, alarmado por la implicación. Cliff se rió. Un sonido de gorjeo que el traductor no se molestó en interpretar. «No invasivo, superposición temporal, como traductor, pero más profundo. Aprendes nuestro idioma correctamente, pero debajo de la reluciente superficie del aura. Las tensiones bullían». Dwight, con su perspectiva de forastero, notó sutiles signos de tensión política, mayores medidas de seguridad, conversaciones en voz baja que cesaban cuando él se acercaba, guerreros entrenando con mayor frecuencia e intensidad. Cuando interrogó a Gia sobre estas observaciones, su habitual franqueza dio paso a una cuidadosa evasión. «Asuntos internos», dijo ella con desdén, «nada que concierna a los seres de la Tierra». La evasión solo aumentó la curiosidad de Dwight. Comenzó a prestar más atención a los patrones de movimiento, a la rotación de los guardias, a qué áreas se volvían repentinamente restringidas. Sus años de navegar por la supervivencia en las calles de la Tierra habían perfeccionado sus habilidades de observación, permitiéndole unir fragmentos de información en una imagen preocupante. Una noche, mientras Cliff le mostraba los patrones de estrellas desde una cubierta de observación, Dwight abordó cuidadosamente el tema. «Se avecinan problemas, ¿verdad?»,
Preguntó en voz baja, manteniendo un tono conversacional mientras contemplaban la espectacular vista del espacio más allá de las secciones transparentes de la plataforma. La expresión de Cliff parpadeó, sus mandíbulas se contrajeron ligeramente. Un tic que el niño aún no había aprendido a controlar. Sus ojos se movieron rápidamente para comprobar si estaban solos antes de responder. Padre dice que no preocupes a amigos de la Tierra con problemas árticos. No soy cualquier amigo de la Tierra, replicó Dwight suavemente. Soy tu amigo de la Tierra. Eso significa que me preocupo cuando tú estás preocupado. El joven príncipe lo estudió, el conflicto interno evidente en sus ojos ámbar. Finalmente, suspiró, un gesto muy humano que había aprendido de Dwight. Draxons, susurró, la palabra cargada de peso incluso a través del traductor. Viejos enemigos quieren control de 7 sistemas. Piensan que Ardex, demasiado flexible con otras especies. Y saben que estoy aquí, adivinó Dwight, las piezas encajando. Cliff asintió solemnemente. Dicen que padre es débil por traer ser de la Tierra a Atlaura. Dicen que los humanos son peligrosos, impredecibles. Usan como excusa para nueva agresión. No están del todo equivocados en eso, admitió Dwight. Podemos ser bastante impredecibles. Pero no peligrosos, insistió Cliff, su pequeña mano extendiéndose para tocar el brazo de Dwight. Tú no. Antes de que Dwight pudiera responder, las alarmas sonaron en todo el sector, tonos pulsantes que había aprendido que significaban brechas de seguridad. Cliff se tensó de inmediato, su joven rostro cambiando a una expresión de enfoque alerta que parecía demasiado adulta para sus años. Ataque, dijo simplemente. Ven. El joven príncipe agarró la mano de Dwight, alejándolo de la cubierta de observación y hacia lo que parecía ser un punto de acceso de mantenimiento. A pesar de su pequeño tamaño, Cliff se movió con determinación, introduciendo un código que abrió un pasaje oculto. Ruta de escape real, explicó mientras entraban en el estrecho corredor. Necesitamos llegar al centro de mando. Padre protegerá. Se movieron rápidamente a través de pasajes diseñados para la evacuación de emergencia, emergiendo ocasionalmente en corredores principales donde reinaba el caos. Civiles corriendo hacia las áreas de refugio. Guerreros moviéndose en formaciones coordinadas hacia posiciones de defensa. A través de los visores, Dwight vislumbró el espacio más allá de la plataforma, donde elegantes naves depredadoras con distintivas marcas rojas se enfrentaban a las naves de defensa árticas. Incursores Drax, explicó Cliff secamente. Naves rápidas, fuerzas especiales. A medida que se acercaban a los sectores centrales, una explosión sacudió la plataforma, enviándolos a ambos al suelo. Las barreras de emergencia se cerraron de golpe, sellando secciones donde la integridad atmosférica se había visto comprometida. Cliff se reorientó rápidamente, comprobando un terminal de acceso en busca de rutas alternativas. Centro de mando sellado, informó sombríamente. Protocolo de defensa. ¿Hay un puesto de mando secundario?, preguntó Dwight, recurriendo a la resolución práctica de problemas para manejar su creciente preocupación. Cliff asintió. Control de ingeniería del sector 7. Vaciló, estudiando el terminal. Muchos Draxons entre aquí y allá. Dwight consideró sus opciones. Su tamaño y fuerza en comparación con los de Cliff le daban ciertas ventajas, pero estaba desarmado y no estaba familiarizado con el diseño de la plataforma. Tú conoces estos pasajes mejor que yo, dijo finalmente. Seguiré tu ejemplo, pero si nos metemos en problemas, déjame manejarlo a mí. El príncipe lo miró, sorprendido por la autoridad en su tono, pero asintió de acuerdo. Continuaron a través de secciones cada vez más dañadas de la plataforma, donde la evidencia de tiroteos, quemaduras de energía en las paredes, armas desechadas, y ocasionalmente los cuerpos de guerreros caídos, testificaban la ferocidad del asalto Draxen. Cliff se movía con un sigilo impresionante para un niño, su tamaño más pequeño le permitía explorar por delante a través de conductos de mantenimiento a los que Dwight no podía acceder. En un cruce, el príncipe se congeló, haciendo una señal de silencio antes de retroceder a la posición de Dwight. 3 Draxens, susurró, bloqueando el camino al sector 7. Dwight se asomó por la esquina,
vislumbrando al enemigo por primera vez. Los Draxons eran más altos que los Ardex, con piel gris verdosa moteada y exoesqueletos reforzados que cubrían áreas vitales. Sus armas eran dispositivos de aspecto brutal que combinaban elementos de proyección de energía y daño físico. Prácticos en lugar de elegantes, como los propios Draxons. ¿Hay otra forma de rodear?, preguntó Dwight en voz baja. Cliff negó con la cabeza. No hay tiempo. Control de ingeniería importante. Si Draxons lo toman, pueden ventilar atmósfera en sectores civiles. Las implicaciones eran claras y horribles. Dwight estudió de nuevo el corredor, notando un panel de control para los sistemas ambientales cercano. Su mente volvió a sus días de enseñanza, a los principios básicos de la física que podrían aplicarse incluso aquí. ¿Esos trajes que llevan?, susurró, ¿tienen suministros de aire independientes? Cliff asintió. Armadura de combate, soporte vital a corto plazo. Y si la atmósfera en ese corredor de repente se volviera irrespirable, los ojos del príncipe se abrieron con comprensión. Activan los cascos. Desventaja temporal. Exactamente. Necesito que me digas qué controles inundarían esa sección con algo no letal pero perturbador. ¿Puedes hacer eso? Cliff se acercó al panel, sus pequeños dedos danzando sobre la interfaz con una facilidad practicada a pesar de su juventud. Educación real, se dio cuenta Dwight. Aparentemente era completa. Después de un momento, el príncipe levantó la vista. ¿Listo? Liberaremos vapor de limpieza. Inofensivo pero causa desorientación en la fisiología Draxen. Dwight asintió, recogiendo un trozo de conducto roto que serviría como arma improvisada. A mi señal, activa la liberación. Yo me encargaré del resto. Cuando Cliff activó el sistema, un denso vapor blanco salió de los conductos de todo el corredor. Los Draxons reaccionaron de inmediato, los cascos encajando en su lugar con precisión mecánica. Pero en ese momento de transición, su visión y conciencia se vieron comprometidas, exactamente como Dwight había esperado. Se lanzó hacia adelante, usando el pesado conducto como un garrote para golpear al Draxon más cercano antes de que el alienígena pudiera orientarse correctamente. El golpe conectó con una fuerza satisfactoria, enviando al incurso a estrellarse contra su compañero. El tercer Draxon se giró, levantando su arma, pero Dwight ya estaba en movimiento, acortando la distancia antes de que el alienígena pudiera disparar. La lucha fue breve pero brutal. Dwight tenía la ventaja de la sorpresa y la desesperación, mientras que los Draxons estaban obstaculizados por el vapor y su expectativa de enfrentarse a la resistencia Archek en lugar de a un combatiente humano. Cuando terminó, 3 incursores inconscientes yacían en el suelo, y Dwight había adquirido un arma Draxen, un dispositivo feo pero efectivo cuya función comprendió por simple observación durante la escaramuza. Cliff salió de su escondite, con los ojos muy abiertos, con una mezcla de asombro y preocupación. ¿Estás herido? Dwight se limpió la sangre de un corte en la frente. Nada serio. Sigamos moviéndonos. Continuaron hacia el control de ingeniería, encontrando menos resistencia de la esperada. Una señal preocupante que sugería que la mayor parte de la fuerza Draxen estaba concentrada en otra parte, probablemente alrededor del centro de mando principal. Cuando finalmente llegaron a su destino, encontraron la sección de ingeniería en gran parte intacta, pero abandonada, su tripulación presumiblemente evacuada durante el asalto inicial. Cliff se dirigió inmediatamente a la interfaz de control principal, accediendo a los sistemas con los códigos de autoridad que su estatus real le proporcionaba. Las pantallas de estado parpadearon, mostrando la extensión del daño en toda la plataforma. Brechas atmosféricas en múltiples sectores, fluctuaciones de energía en toda la red, y lo más preocupante, un empuje coordinado de los Draxon hacia el núcleo del reactor central. Van a por una toma de control completa, se dio cuenta Dwight, estudiando las pantallas tácticas. Si controlan el reactor, controlan toda la plataforma. Sí, confirmó Cliff sombríamente. Y más la plataforma de At-Laura controla la red de defensa orbital. Si los Draxons la toman, pueden atacar las otras plataformas sin oposición, terminó Dwight. Necesitamos advertir a tu padre. Cliff intentó establecer comunicación con el centro de mando, pero la interferencia,
ya fuera natural por los daños de la batalla o un bloqueo deliberado de los Draxons, impidió una transmisión clara. Después de varios intentos fallidos, el príncipe miró a Dwight con frustrada preocupación. No puedo llegar al mando. Debemos asegurar el reactor nosotros mismos. La determinación en la voz del joven alienígena hizo que Dwight se detuviera. Eso es demasiado peligroso. Eres el príncipe. Deberías quedarte en un lugar seguro mientras yo intento llegar al reactor. Cliff negó firmemente con la cabeza. Deber real es proteger. Conozco sistemas de reactor mejor que tú. Necesito a ambos. Antes de que Dwight pudiera discutir más, las puertas de ingeniería se deslizaron para dar paso a un escuadrón de guerreros árticos liderados por una figura familiar. Jia, su típico atuendo diplomático reemplazado por una armadura de combate. Un feo corte en una mejilla. Cliff. Dwight. El alivio inundó sus facciones. El mando perdió contacto. Temíamos lo peor. Estamos tratando de llegar al reactor, explicó Dwight rápidamente. Los Draxons. Sí, lo sabemos, interrumpió ella. El control del reactor es el objetivo principal. El centro de mando está comprometido. El comandante supremo Sarak lidera el contraataque, pero ordenó que se asegurara al príncipe primero. Cliff dio un paso adelante, su pequeña estatura de alguna manera no disminuida por la autoridad en su porte. No me voy, voy al reactor. Autoridad real. Jia parecía dividida entre el deber de proteger al príncipe y el respeto por la cadena de mando. Después de un momento de vacilación, asintió a regañadientes. Escoltaremos al reactor, pero te quedarás detrás de la línea de defensa, insistió. Sin negociación. Con la adición de guerreros entrenados, su avance hacia el reactor se volvió más eficiente. El escuadrón de Jia despejó caminos a través de áreas disputadas con coordinación practicada, mientras Dwight se mantenía cerca de Cliff, proporcionando protección adicional. El estilo de lucha desconocido del humano, más directo e improvisado que la doctrina de combate ARD, resultó sorprendentemente efectivo contra los incursores Drax acostumbrados a una oposición predecible. A medida que se acercaban al sector del reactor, la evidencia de intensos combates aumentó, más daños estructurales, más guerreros caídos de ambos bandos. Las comunicaciones seguían siendo irregulares, pero fragmentos de actualizaciones tácticas sugerían que la batalla por el control de la plataforma había llegado a una fase crítica. Sin que ninguno de los bandos obtuviera una ventaja decisiva, el propio reactor estaba alojado en una cámara masiva en el corazón literal de la plataforma, su núcleo pulsante protegido por múltiples capas de seguridad y campos de contención. Cuando finalmente llegaron al perímetro exterior, encontraron signos de una desesperada última resistencia por parte de los técnicos del reactor ártico y evidencia de que los Draxens finalmente habían logrado abrirse paso. Señales de vida dentro, informó uno de los guerreros de Jia, comprobando los sensores. Múltiples Draxons trabajando en los sistemas de contención del reactor. Sabotaje, concluyó Jia sombríamente. Si la contención falla, cascada catastrófica, terminó Cliff, destruye la plataforma, quizás otras cercanas. Dwight estudió los puntos de entrada, el número de fuerzas enemigas detectadas y sus propios recursos. Las probabilidades no eran buenas, pero había enfrentado cosas peores durante sus días más oscuros en la Tierra. Necesitamos una distracción, dijo finalmente. Algo para atraer su atención mientras un equipo más pequeño accede a los sistemas de control. Jia asintió de acuerdo. Los guerreros proporcionarán el asalto. El equipo técnico entrará por el acceso de mantenimiento. Iré con el equipo técnico, se ofreció Dwight. Tengo experiencia con sistemas de sabotaje. Esto no era del todo cierto. Su conocimiento de los reactores nucleares era teórico en el mejor de los casos, pero sabía lo suficiente sobre métodos de sabotaje como para reconocer los enfoques comunes. Más importante aún, no iba a dejar que Cliff se enfrentara al peligro sin él. Jia lo estudió con escepticismo, pero asintió. Toma la posición trasera. Protege al príncipe. El plan era simple. Por necesidad, los guerreros de Jia lanzarían un asalto frontal a la entrada principal de la cámara del reactor, atrayendo la atención y el fuego de los Draxen. Mientras tanto, Dwight,
Cliff y dos técnicos Ardek accederían a los sistemas de control del reactor a través de un estrecho túnel de mantenimiento que, según los esquemas de la plataforma, permanecía sin sellar. Mientras los guerreros se colocaban en posición, Cliff tocó el brazo de Dwight, llamando su atención. «Peligroso», dijo el príncipe en voz baja. «No es tu lucha». Dwight sonrió débilmente, apoyando la mano en el hombro del niño. «Se convirtió en mi lucha cuando te di esa manta, chico». El asalto comenzó con una precisión coordinada. Los guerreros de Jia atacaron desde múltiples ángulos, sus tácticas claramente familiares entre sí por un largo entrenamiento juntos. La distracción funcionó. Los sensores muestran que las fuerzas Drax convergen en la entrada principal, alejadas de los puntos de acceso secundarios. Dwight siguió a Cliff y a los técnicos a través de un acceso de mantenimiento tan estrecho que incluso el pequeño príncipe tuvo que gatear en secciones. Emergieron en una pasarela sobre la sala de control principal del reactor, donde 3 Draxons trabajaban metódicamente en los controles del campo de contención. Desde su posición, Dwight podía ver lo que estaban haciendo, creando una sobrecarga controlada que rompería el campo de contención, pero dejaría tiempo suficiente para que sus fuerzas se evacuaran antes de un fallo catastrófico. Los dos técnicos Ardak se movieron silenciosamente hacia las estaciones de anulación de emergencia, mientras Dwight mantenía a Cliff a cubierto, con el arma Drax en lista por si los descubrían. Durante varios minutos tensos, su presencia pasó desapercibida mientras los técnicos trabajaban para contrarrestar los protocolos de sabotaje. Entonces todo salió mal a la vez. Uno de los técnicos resbaló, haciendo que una herramienta cayera con estrépito al suelo de abajo. Los Draxons reaccionaron al instante, con las armas desenfundadas y disparando antes de que los Ardeks pudieran ponerse a cubierto. Un técnico cayó inmediatamente, el otro devolviendo el fuego mientras gritaba en su comunicador pidiendo refuerzos. Dwight empujó a Cliff más a cubierto y apuntó el arma Draxen, disparando a los saboteadores con más entusiasmo que precisión. Sus disparos los obligaron a buscar cobertura, ganando preciosos segundos para que el técnico superviviente alcanzara la anulación principal. «La contención está fallando», gritó el técnico. «Necesito acceso directo a los controles manuales». Dwight miró hacia donde señalaba. Un panel de control en el nivel inferior directamente expuesto al fuego Drax. Cualquiera que intentara alcanzarlo sería abatido inmediatamente. «¿Puedes crear otra distracción?», le preguntó Dwight al técnico. «Algo más grande que antes». El Ardek asintió sombríamente, buscando en su mochila de equipo. «Bengalas de emergencia. Ceguera breve para ojos desprotegidos». «Hazlo a mi señal», instruyó Dwight. Luego se volvió hacia Cliff. «Quédate aquí. Pase lo que pase. No te muevas hasta que Jia venga por ti». «¿Qué estás haciendo?». La alarma llenó los ojos del joven príncipe. «Algo estúpido y humano», respondió Dwight con una sonrisa sombría. «¿Listo?», llamó al técnico. Cuando las bengalas detonaron, la cámara se llenó de una luz cegadora. Los Draxons retrocedieron, temporalmente desorientados, y Dwight saltó la barandilla, cayendo al nivel inferior. Un dolor agudo le recorrió el tobillo con el impacto, pero la adrenalina lo impulsó hacia el panel de control. El fuego de las armas estalló a su alrededor mientras los Draxons se recuperaban, los disparos impactando lo suficientemente cerca como para sentir su calor. Alcanzó el panel, buscando frenéticamente los controles que el técnico había descrito. Anulación manual, restauración de contención de emergencia, cualquier cosa para detener la falla en cascada. Un disparo le rozó el brazo, un dolor abrasador atravesando su concentración. Otro golpeó el panel, lanzando chispas. Trabajando a través del dolor, Dwight localizó el sistema de seguridad físico, una simple palanca mecánica diseñada para funcionar incluso cuando todos los sistemas electrónicos estaban comprometidos. Tiró con todas sus fuerzas, sintiendo que algo se desgarraba en su brazo herido. Por un momento, no pasó nada. Luego, los sistemas de emergencia se activaron en toda la cámara. Los campos de contención de respaldo activándose. El refrigerante inundando áreas críticas. Los tonos de alarma cambiando de catástrofe inminente a incidente recuperable. Dwight no tuvo tiempo de celebrar esta victoria.
Un incurso Draxen cargó contra su posición, abandonando las armas a distancia por una hoja de aspecto perverso. El humano respondió al ataque con una fuerza desesperada, usando el impulso del Draxon en su contra en un movimiento aprendido durante innumerables peleas callejeras. Lucharon en el borde de la plataforma de control, igualados a pesar de la fuerza superior del Draxen. La desesperación de Dwight compensaba las ventajas naturales del alienígena. Cuando el Draxen dirigió su hoja hacia la garganta de Dwight, el humano atrapó la muñeca del atacante, redirigiendo la fuerza hacia afuera. Se tambalearon en el borde, luchando por el equilibrio, luego cayeron juntos al depósito de refrigerante de abajo. El impacto expulsó el aire de los pulmones de Dwight. El refrigerante, algún compuesto químico que no pudo identificar, quemaba contra la piel expuesta mientras su densidad dificultaba el movimiento. El Draxen se recuperó más rápido, adaptado al entorno líquido, presionando su ventaja mientras Dwight luchaba por mantenerse consciente mientras la oscuridad se arrastraba por los bordes de su visión. Dwight vio un movimiento repentino arriba. Guerreros árticos entrando en la cámara, liderados por una figura imponente que reconoció al instante. Zarik había llegado con refuerzos, su sola presencia enviando a los Draxons restantes en retirada. El propio comandante supremo se zambulló en el refrigerante, sacando a Dwight del agarre del Drax con una fuerza irresistible. Mientras la conciencia se desvanecía, el último pensamiento de Dwight fue para Cliff, esperando que el niño hubiera permanecido a salvo y escondido durante el caos. Se despertó en una cámara médica, su cuerpo suspendido en un campo de curación que hormigueaba contra su piel. Las heridas de la batalla, la herida de roce, el tobillo dañado, las quemaduras químicas del refrigerante ya estaban sanando. La tecnología médica Ardek estaba mucho más allá de cualquier cosa disponible en la Tierra. Cliff estaba sentado cerca, negándose a irse a pesar de la insistencia del personal médico de que descansara. Cuando vio los ojos de Dwight abrirse, el rostro del joven príncipe se iluminó con alivio. «Creí que te morías», dijo acusadoramente. «Una cosa humana muy estúpida, como dijiste». Dwight intentó reír, pero solo logró una tos débil. ¿Funcionó? El reactor. Sí, detuviste la cascada, salvaste la plataforma, salvaste muchas vidas. La admiración en la voz de Cliff era inconfundible. Padre muy impresionado, dice humano. Más honor del esperado. Un gran elogio, murmuró Dwight secamente. El más alto, corrigió Cliff seriamente. Padre nunca se impresiona. En los días que siguieron, Dwight se enteró del resultado de la batalla. La incursión Draxon había sido repelida, aunque no sin daños significativos en la plataforma y numerosas bajas entre los defensores. El contraataque de Zarik desde el centro de mando había cambiado finalmente el rumbo. Pero según Jia, quien lo visitaba a diario durante la recuperación de Dwight, fue la estabilización del reactor lo que realmente salvó a At-Laura. Si la contención hubiera fallado, nada más importaría, explicó. Tu acción le dio al comandante el tiempo necesario para el asalto final. Cuando finalmente fue dado de alta de la atención médica, Dwight fue convocado al restaurado centro de mando. Entró con aprensión, aún inseguro de su estatus a pesar de la aparente gratitud por sus acciones. La cámara era imponente, un vasto espacio dominado por pantallas tácticas y atendido por los Arctex de más alto rango de la flota. Zarik estaba en el centro, su imponente presencia atrayendo todas las miradas. A su lado estaba Cliff, vestido con un atuendo formal que enfatizaba su estatus real a pesar de su pequeño tamaño. Cuando Dwight entró, la conversación cesó, toda la atención se volvió hacia el humano. Dwight de la Tierra. La voz de Zurich resonó por toda la cámara sin aparente amplificación. Acércate. Sintiéndose decididamente mal vestido con la simple ropa Ard que le habían proporcionado, Dwight avanzó hasta que se detuvo ante el comandante supremo. Para su sorpresa, Zerich inclinó ligeramente la cabeza, un gesto de respeto que nunca antes había mostrado. La deuda entre nosotros ha crecido, declaró Zarik. Primero la vida de mi hijo, ahora muchas más. Dwight se movió incómodamente bajo el escrutinio de tantos ojos alienígenas. Solo hice lo que cualquiera haría. No, replicó Zerich firmemente.
No lo que cualquiera haría, lo que un guerrero haría, lo que un Ard haría. Señaló una pantalla que mostraba la Tierra. Tu mundo permanece en cuarentena, dividido, violento, pero quizás los juicios fueron demasiado apresurados. Cliff dio un paso adelante, mirando a su padre con una expresión que combinaba respeto con una insistencia juvenil. Te dije que los humanos son complejos, no solo primitivos. Las mandíbulas de Serich se contrajeron en lo que Dwight había aprendido era una expresión de exasperación cariñosa. Ciertamente, volvió su atención a Dwight. El consejo ha deliberado. Se ha aprobado un paso inusual. Se te ofrece un lugar entre nuestros decks. No como visitante, no como aliado. Como uno de nosotros. La oferta dejó a Dwight atónito en un silencio momentáneo. ¿Quiere decir quedarse aquí permanentemente? Si lo deseas, confirmó Sarik, servirías como guardián del conocimiento de la Tierra, asesor en asuntos humanos, guardián especial de la Casa Real. Sus ojos se movieron brevemente hacia Cliff, cuya expresión esperanzada dejaba claro el significado subyacente. El niño había solicitado este acuerdo. Dwight pensó en la Tierra, el hogar que había perdido, la sociedad que lo había descartado cuando ya no servía a su propósito. Luego miró a Cliff, a Gia, a la comunidad que lo había aceptado a pesar de su naturaleza alienígena. Sería un honor, dijo finalmente, aunque probablemente seguiré haciendo cosas estúpidas de humanos de vez en cuando. El rostro de Cliff se abrió en una amplia sonrisa, sus mandíbulas revoloteando de felicidad. El mejor tipo de cosas, declaró el joven príncipe con confianza. En los meses que siguieron, Dwight se adaptó a su nuevo papel en la vida entre los Arks. Sirvió como intérprete cultural, ayudando a los Arks a comprender el comportamiento y las motivaciones humanas mientras expandían cuidadosamente su observación de la Tierra. Entrenó con los guerreros Ark, combinando sus técnicas disciplinadas con la adaptabilidad humana para desarrollar un estilo de lucha híbrido que resultó particularmente efectivo contra los incursores Drax durante encuentros posteriores. Más importante aún, formó un vínculo con Cliff que trascendió sus diferentes especies y orígenes. El joven príncipe floreció bajo la tutela informal de Dwight, desarrollando una perspectiva única que combinaba la tradición Ard con la flexibilidad de pensamiento humana. Juntos representaban una nueva posibilidad de que diferentes especies no solo pudieran coexistir, sino complementarse mutuamente, volviéndose más fuertes juntas que separadas. Una noche, casi un año después de su llegada a Atlaura, Dwight estaba con Cliff en una cubierta de observación con vistas a la Tierra. Una joya azul y verde contra la negrura del espacio. La misma manta que una vez había sido la única posesión de Dwight ahora servía como un consuelo compartido, envuelta alrededor de los hombros de ambos mientras observaban el planeta girar lentamente debajo de ellos. ¿La extrañas?, preguntó Cliff, su inglés ahora casi perfecto después de meses de práctica. Dwight consideró la pregunta seriamente. «Extraño lo que podría ser», respondió finalmente. «No lo que fue para mí». Cliff asintió, una comprensión más allá de sus años evidente en su expresión. Padre dice que los humanos no están listos para el contacto. Demasiado divididos todavía. Probablemente tenga razón, admitió Dwight. Pero algún día, quizás, cuando estén listos, tú ayudarás a explicarnos, dijo Cliff con certeza. Puente entre mundos. Dwight sonrió, apoyando la mano en el hombro del joven príncipe. Es un gran trabajo para un solo tipo sin hogar. Ya no eres un sin techo, corrigió Cliff firmemente. Tienes un lugar, tienes un propósito. Mirando al pequeño niño de piel azul a su lado, el amigo improbable que había cambiado su vida por completo, Dwight sintió un sentido de pertenencia que había creído perdido para siempre. Sí, asintió suavemente.